este problema, lo que nos, vamos a leerlo. Este problema está tomado del libro de Sengel y Gallar, que es la referencia del curso para transferencia de calor. Entonces vean que es un tanque agitado, no es un intercambiador. Eso es lo interesante. Vamos a diseñar la chaqueta de enfriamiento de un tanque agitado. Es más, es la chaqueta de calentamiento de un tanque agitado, donde utilizamos vapor. Entonces, lo que vamos a hacer es calentar agua de 10 grados Celsius a 54 Celsius. Esos son los primeros datos. Después nos dan el coeficiente de transferencia de calor, el H, por decirlo así, para la superficie interna del recipiente, del tanque agitado. Eso lo vamos a llamar H interno, H sub I, H interno. Vean que nos dan una correlación como la que acabamos de ver. Entonces, esta correlación nos va a servir para sacar el H interno. Después, dice que hay vapor dentro de la camisa o chaqueta, hay vapor a 100 grados Celsius, vapor saturado, y que el coeficiente de transferencia de calor, que lo vamos a llamar H externo porque es externo al tanque, y vamos a tomar nota que es en kilowatt. Es en kilowatt sobre metro cuadrado sobre Kelvin, va a ser HO, el O es outside, entonces H externo igual 13.1 por T sub G menos T sub W a la menos 0.25, 0,25. Este T sub G es T del gas, o sea, T del vapor. Y el TW va a ser T de la pared. Acordémonos la convección, que es T del fluido menos T de la pared, T de la superficie, pues es el mismo concepto, esta diferencia. Después las dimensiones del tanque, dice 0.6 el diámetro del tanque, 0.6 la altura y 0.2 el diámetro del agitador. Y creo que habíamos comentado en la clase pasada que estos eran dimensiones estándar. Vean que son las dimensiones estándar de un tanque. La velocidad de agitación es 60 RPM. ¿Y para qué nos dan estos datos? Acordémonos que por ahí hay un número de Reynolds que hay que calcular del agitador o del tanque agitado. Y vean qué interesante la pregunta que dice: calcule el flujo de agua que yo puedo calentar en forma estacionaria en este tanque agitado. O sea, no nos dicen cuánta agua está entrando. O sea, el agua que entra y sale del agitador, del tanque agitado, no nos están diciendo ese flujo másico. Y esa es la pregunta. Y para poder calcular esto, prácticamente tenemos que diseñar todo el sistema de calentamiento para poder calcular un calor y con ese calor poder sacar el flujo másico. Entonces es como una forma indirecta por la cual este problema nos va a permitir pasar por todos los conceptos que hemos estado viendo. Y lo vamos a resolver después del receso. En mi reloj son las 9:50, 8:51 más bien. Entonces, eh, vamos a hacer, eh, vamos a hacer un receso. Habíamos dicho que los recesos son de 15 minutos. Es más, según me parece recordar, más bien el receso lo hacíamos de 9 a 9:15. Ustedes me pueden confirmar. Pero si quieren que hagamos el receso en este momento, lo podemos hacer ahora. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos a las 9 y avanzamos un poquito más? Avanzamos 10 minutos más. ¿Qué me dicen? Profe, yo creo que las 9 está bien. A las 9 está bien. Entonces, lo que vamos a hacer en estos 10 minutos, o sea, vamos a empezar y entonces em, para eso lo que nos conviene es hacer y pasarnos a la pizarra en blanco. Ustedes podrían, no sé, tomar una captura de pantalla de este enunciado
o bien pueden tener abierto, a lo mejor tienen el documento, entonces pueden tener abierto el documento por si necesitamos pues volver a los datos. Otra opción es que ustedes ya los tengan anotados y entonces la idea es que nos pasemos a la pizarra en blanco para empezar a trabajar este problema y entonces vamos a irlo haciendo en una forma ordenada. Y entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer tres suposiciones que van a ser muy importantes. Vamos a ir acomodando la solución de este problema. Vamos a hacer tres suposiciones muy importantes para resolver este problema y la primera van a ver que se llama mezclado perfecto. O sea que el tanque agitado pues agita, mezcla y agita muy bien, agita también que vamos a decir que es un mezclado perfecto. Y entonces, ¿qué implica esta suposición? Implica que el agua entra a 10 grados Celsius, pero inmediatamente que entra se mezcló con todo lo que está en el tanque. Y entonces vamos a suponer que los contenidos del tanque, por decirlo así, el contenido del tanque va a estar a 54 grados, o sea, la temperatura, por decirlo así, va a haber un cambio inmediato de temperatura del agua a la condición de salida. Eso es lo que me permite suponer digamos, esta idea o este concepto del mezclado perfecto. Las condiciones dentro del tanque van a ser las condiciones de salida. Entonces eso, ¿y eso por qué? Porque necesitamos una temperatura que es la temperatura dentro del tanque. Eso es un dato que tenemos. Entonces viene la pregunta, ¿qué usamos? ¿10 grados, 54 grados, un promedio? ¿Qué usamos? Entonces, con esta suposición, pues ya se nos define que la temperatura dentro del tanque va a ser 54 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Vean que incluso en otros cursos, en otros contextos, ustedes pueden necesitar o les puede convenir hacer esta suposición. La otra suposición que vamos a hacer, pues muy lógica, va a ser estado estacionario. ¿Por qué? Porque el problema nos dice calcule la cantidad de agua que se puede calentar en forma estacionaria, o sea, en forma estable. Steadily, decía en inglés, en forma estable, o sea, que es un flujo estacionario. ¿Se acuerdan en qué consistía el estado estacionario? A ver si me ayudan refrescándonos la memoria. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué era el estado estacionario? Condiciones constantes, profe. Condiciones constantes con el tiempo. Ajá. Ok. Y entonces la tercera suposición, vean qué importante, la tercera suposición tiene que ver con que para calcular el U yo tengo que sumar resistencias. Entonces hay una resistencia que es la convección dentro del tanque, o sea, el H interno. Hay otra resistencia que es la convección dentro de la camisa o chaqueta de calentamiento, que es el H externo. Y hay una tercera resistencia. Vamos a suponer que este es un equipo nuevo que no tiene resistencias de ensuciamiento. Entonces la tercera resistencia sería una resistencia debida a la pared cilíndrica del tanque. Habría una resistencia que tiene que ver con el metal, tiene que ver con la conducción de calor. Entonces, vamos a decir que la resistencia de la pared es despreciable. Esta es la suposición. O sea, la vamos a despreciar, la vamos a ignorar. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la principal razón para poder suponer esto? Vamos a decir que es porque las paredes son de metal.
O sea, van a ser de cobre, van a ser de acero, y los metales son buenos conductores de calor. Entonces, de hecho, haciendo los cálculos, nosotros podríamos demostrar que la resistencia de conducción va a ser mucho más pequeña que las resistencias, que las otras resistencias, por decirlo de una manera, que las resistencias de convección. Y entonces, de hecho, en los libros de transferencia de calor, ya donde entran a diseño mecánico, pues es muy frecuente esta suposición, despreciar la resistencia de la conducción de calor. Entonces, estas son las suposiciones más importantes. Vamos a escribir aquí para el par de minutos que nos quedan. Vamos a poner aquí el número de Reynolds del agitador, porque lo vamos a necesitar. Vamos a acordarnos que era la densidad multiplicado por NI, N del impulsor, por el diámetro del impulsor al cuadrado, y eso lo dividíamos por la viscosidad del fluido. Y ocupamos otra formulita de las que ya hemos visto. Vean que esto es una fórmula que ya hemos visto, ya la hemos utilizado incluso en el examen. La otra fórmula que ocupamos es el NI. Lo que nos dan son los RPM. Y esto, acuérdense que lo teníamos que multiplicar por 2 pi entre 60 para obtener segundos a la menos 1, para obtener las unidades SI. O sea, para poderlo meter en esta otra fórmula del Reynolds. Otra fórmula que ocupamos es la definición del Nusselt, que es H para el agitador. El Nusselt para tanques agitados va a ser, vean qué interesante, la longitud que vamos a utilizar, el diámetro que vamos a utilizar es el diámetro del tanque. Y dividido por la conductividad térmica. Y ocupamos las propiedades. Vamos a ver, ocupamos las propiedades y aquí hay un detalle, bueno, que inicialmente las propiedades yo las tomé, las propiedades del agua, que vamos a utilizar, las vamos a utilizar a 32 grados Celsius, y ya les voy a explicar por qué las busqué a 32 grados Celsius, porque es el promedio de 10 y 54. Y en transferencia de calor hay una temperatura que se llama la temperatura de película, que es la temperatura promedio. Y eso digamos, bueno, de hecho, eso es una cosa que podemos ahorita discutir, que si usamos esta temperatura promedio para efectos de hacer los cálculos, o bien usar la suposición 1. Fíjense que la suposición 1, en cierta manera, va en contra de esta otra, de las 32 grados Celsius. Entonces, lo que podemos hacer es que en el receso yo voy a buscar las propiedades del agua a 54 grados, y entonces no las voy a escribir, las voy a escribir cuando regresemos. Son las 9:01. Entonces vamos a tener un receso de 15 minutos y regresamos después de esos 15 minutos para retomar este problema. Entonces nos vemos pronto. Vamos a continuar con el ejercicio. Ya busqué las propiedades del agua a 54 grados Celsius y de hecho cambian bastante a las que tenía inicialmente. Entonces ya ya las podemos anotar aquí. Las que ocupamos son, vamos a ver, en caso que ocupamos la densidad, es 986, vean, 986 kilogramos sobre metro cúbico a 54 grados Celsius.
Eso es para que veamos que no siempre es 1000. La conductividad térmica es igual a 0,650 watt sobre metro grados Celsius. Esas son las unidades de conductividad. El número de Prandtl, vean que el número de Prandtl es una combinación de propiedades y en los libros de transferencia de calor de una vez ya lo registran. O sea, es otra propiedad más. Entonces, vean que para el agua a 54 grados Celsius, el Prandtl es 3.31. ¿Y qué otra propiedad ocupamos? La viscosidad, el mu, o sea, la letra griega m, que va a ser 0,513 kilogramo sobre metro segundo. Esas son las propiedades del agua a 54 grados Celsius. Entonces ahora ¿qué harían ustedes? ¿Cómo empezaríamos a resolver este problema? Mientras tanto, yo voy haciendo aquí un dibujito de un tanque. A ver, Sí. PR, ¿qué significa? A ver, ¿dónde estás leyendo? Arriba de viscosidad. PR, el Prandtl. Acordemos Ok. que es un número dimensional, el número de Prandtl. Es un número dimensional que ya viene en los libros de transferencia de calor, porque al ser una combinación de propiedades físicas, pues resulta ser otra propiedad física. Entonces, ¿cómo empezarían ustedes a hacer? ¿Cuáles serían los primeros cálculos que tendríamos que hacer? Creo que tal vez podríamos hacerlo de la velocidad, pasarla a segundos a la -1. La velocidad, ese es uno de los cálculos. El otro cálculo que podríamos hacer sería el Reynolds, diría yo, porque de hecho lo vamos a ocupar para meterlo en las correlaciones. Entonces, digamos que este azulito es el vapor. Entra y sale por aquí abajo en líquido y luego vamos a tener otra corriente que va a ser pues la corriente de agua, que esa va a entrar al tanque y va a salir, y además esto está agitado. Entonces lo vamos a poner así. Esto está agitado. Y entonces vamos a calcular, es más, ustedes pueden ir haciendo el primer cálculo, sería el cálculo del NI en segundos a la -1. Profe, ¿qué es eso? ¿Que es así como una T al revés? Eso al revés es el agitador. Ok, está bien, gracias. Sí, en los dibujos, es más, en los planos, cuando veamos diagramas de flujo, para un tanque agitado generalmente va a tener como una propelita y un eje inclinado. Eso tiene que ver con lo que habíamos visto, que esta era una de las maneras de prevenir la formación de vórtices. Entonces, este dibujito representaría el tanque agitado típico, con el detalle que tiene doble pared, porque tiene camisa de calentamiento. Entonces, calculemos el NI. Vean que es 60 por 2pi entre 60. ¿Y cuánto nos da eso? A ver si les da esto. 2pi. 2pi, pero nos interesa el número. Sí, a mí me da eso. Ok. Entonces, 6,2832. Vamos a usar un poquito más de decimales para prevenir lo que se llama error de redondeo. Entonces, ahora nos toca calcular el Reynolds del agitador. Entonces, por ahí tenemos que es la densidad, entonces es 900, vamos a ver, 986, y ustedes me van a ayudar, vamos haciendo el cálculo, kilogramos sobre metro cúbico por el NI,
6,2832 entre segundo. Por el diámetro lo teníamos por allí, que era 0, el diámetro del impulsor. Por ahí teníamos ese valor. Era 0.2, ¿correcto? Elevado al Sí, profe, cuadrado. era ese valor. Elevado al cuadrado, no se nos debe olvidar. Y abajo nos toca poner la viscosidad, que es, creo que el 0.513 le falta algo. Aquí a esta viscosidad le falta, aquí falta algo, que es que esto es por 10 a la menos 3. O sea, es 0.00513. Porque si no, no nos da lo que, el valor correcto. Entonces, aquí sería 0,00513, que es ese valor, y hagamos ese cálculo. De hecho, nos debería dar un valor relativamente alto. Creo que da 483.059. Ajá, a ver si alguien más le dio ese mismo resultado. Sí, a mí me dio lo mismo. A mí me dio igual. A mí igual, Ok, profe. ok, entonces seguramente está bien. Nada más que a mí me da 48,000. O sea, me da 10 veces menos. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó por aquí. Profe, a mí también 48.305. 48,000. Entonces, Profe, eso no me está dando. si es el cálculo que está ahí indicado. A mí sí me está dando lo que le... sí, eso. Sí, ganas la viscosidad es 0.513 por 10 a la menos 3. Entonces, Profe, sí, de hecho es 0.000. Ese es el detalle. Entonces, las compañeras que tenían 483,000 estarían en la correcto. ¿Por qué? Porque es 0.5 por 10 a la menos 3, o sea, 5 por 10 a la menos 4. Sí, ahora sí. Sí, entonces ahora sí ya nos está dando. Ok, entonces de hecho está bastante alto. Entonces, ¿ahora qué seguiría? Ahora lo que seguiría es aplicar la correlación. O sea, la correlación que nos dice que el Nusselt es igual a 0.76 por el Reynolds elevado a la 2/3 por el Prandtl elevado a la 1/3. Esa es la correlación. Que vean que la forma que tiene, o sea, constante por el Reynolds elevado a un exponente, por el Prandtl elevado a un exponente. Esa es la correlación típica de transferencia de calor. Entonces, 0,76 multiplicado por 483,059 elevado a la 2/3 multiplicado por el Prandtl, que es 3,31 elevado a la 1/3. Y vamos a hacer ese cálculo, por favor. A ver cuánto nos da. Profe, a mí me dio 6.973,05, pero no sé. 6,973. Ok, ya, y ahora vamos a ver si otros compañeros y compañeras A mí también. les está A dando. mí también, profe. Ujú.
Ok. Si hay más personas que les da lo mismo, pues ya podríamos decir que se confirma el resultado. Profe, a ¿qué mí era me- lo que significaba este valor? Ese valor es el número de Nusselt. Es un número dimensional que dentro de ese número está el H, está el coeficiente de transferencia de calor. Por eso es que lo tenemos que calcular. Fíjate que a la derecha, a la izquierda de la pizarra dice Nusselt igual H por diámetro del tanque entre K. Por eso necesitamos calcular ese número. Y siempre debo utilizar esa fórmula Para con este esa caso suposición. particular, sí. O sea, el problema nos está dando que para el tanque agitado, esta es la fórmula que aplica adentro para el H interno. O sea, el problema para otra situación va a ser otra correlación posiblemente. O sea, cada situación tiene su correlación. Entonces, sí, si nos da Está bien, 6.973, profe. entonces ahora, ¿para qué vamos a usar esto? Esto es igual les decía, al H interno, HI va a ser el H interno, multiplicado por el diámetro del tanque, dividido entre K. Entonces, eso es igual a H interno multiplicado por 0,6 metros. Acordémonos que el tanque tenía un diámetro de 0,6 metros y eso lo dividimos entre 0,650. Voy a ponerlo entre paréntesis porque tiene unidades. 0,650 watt dividido entre metro entre grados Celsius. Y vean que hay, entonces tengo que esa expresión es igual a 6.973 y eso me va a permitir encontrar el HI. Podemos entonces hacer ese cálculo. Lo que hacemos es despejar HI. O sea, pasamos la K a multiplicar al otro lado, pasamos la DT a dividir. Entonces, 6.973 multiplicado por 0.65 y dividido entre 0.6. Profe, ¿la K divide solo al diámetro del tanque o también a la otra expresión? Digamos, a la fórmula. La K divide a todo a todo el numerador. Ok, está bien. Gracias. Sí. Sí, o sea, no importa si si dice si se divide al diámetro, pues igual lo podemos ver como el producto HI por diámetro está dividiendo. El acá está dividiendo, entonces no habría, digamos, no habría manera de perderse. Y la parte de álgebra, pues la K pasa a multiplicar y la DT pasa a dividir. De hecho, son muy parecidos los dos números. A ver si les da lo mismo que me dio a mí. Profe, a mí me dio 7.554. Ok, vean que aquí estamos usando, como dicen muchos cifras significativas y si quisiéramos ser estrictos, a lo mejor ese 7.554 a lo mejor hay que redondearlo a 7.600, por ejemplo. Pero por el momento vamos a obviar el tema de las cifras significativas porque, les repito, cuando nos ponemos a redondear todos del inicio, caemos en lo que se llama errores de redondeo. Entonces, vamos a evitar eso. Aquí las unidades van a ser metro cuadrado en el denominador, o sea, watts sobre metro cuadrado sobre grados Celsius, y si el cálculo está bien hecho, dimensionalmente, pues nos tiene que dar esto. Ya tenemos el H interno. O sea, eso es digamos, el primer paso para resolver este problema. Ahora necesitaríamos calcular el H, digamos, el H externo. Este sería el H interno. Lo vamos a poner en otro color. Ahora tenemos por ahí una fórmula para el H externo.
Vamos a ver si lo podemos hacer aquí en una esquinita. Ahora necesitamos el H externo. La fórmula es más sencilla. Por ahí estaba la fórmula. ¿Quién nos quiere recordar la fórmula? El H, es más, la fórmula de una vez nos daba el H. El H, el problema decía HO, pero le vamos a poner HE porque estamos en español, H externo, y con el detalle que esto era en kilowatts sobre metro cuadrado sobre Celsius. Hay que tener cuidado aquí porque vean que el H es watts sobre metro cuadrado sobre grados Celsius y esta fórmula nos da en kilowatt. Entonces no se nos debe olvidar eso. La fórmula decía 13,6 por TG menos TW, donde TW era la pared, elevado a menos 0.25. Profe, ¿era 13,6 o 13,1? Estoy aquí leyendo. Sí, es 13,1. Entonces estaba leyendo el paréntesis como si fuera un 6. Eso sería H externo. Y ahora lo que yo les había dicho era que TG, TG es la temperatura del gas o del fluido, que en este caso es vapor de agua. ¿Y qué temperatura habíamos dicho que tenía el vapor? Por ahí la teníamos. 100 grados Celsius. Y la temperatura TW es la temperatura en la pared. Es más, aquí le vamos a poner para que lo tengamos presente, vapor. Y en el otro vamos a poner que es pared. Entonces, habíamos dicho que, vean, la suposición de que la resistencia térmica de la pared es despreciable, implicaría que la temperatura en la pared es la misma que dentro del tanque. O sea, la diferencia sería mínima. Entonces, ¿cuál sería la temperatura en la pared? Que es la temperatura dentro del tanque, que es igual a la temperatura de salida. 54 grados. 24, correcto, para las personas que participaron. Entonces, y esa es va a ser la temperatura de la pared, que es el concepto pues, que habíamos visto en convección, y ahora lo que tenemos que hacer es ese cálculo. Entonces hacemos el cálculo, HE igual 13,1. Profe, perdón, porque es que dijimos que era 54. Porque, digamos, es la temperatura en la pared, y la pared es de metal. O sea, entonces la temperatura de la pared estrictamente no sería 54, sería un poquito más. Pero como estamos diciendo que es de metal y el metal es buen conductor de calor, entonces la diferencia de temperatura va a ser casi cero. Va a ser entonces, no va a haber diferencia con respecto a la temperatura dentro del tanque, que es 54. O sea, Ok, estamos gracias. aplicando la suposición 3. Ujú. Entonces ahora sustituimos 100 menos 54. Vean que no vamos a poner aquí unidades porque, por decirlo así, esta ecuación es una ecuación dimensional. O sea, el 13,1 tiene dimensiones. Entonces por eso no estamos escribiendo las dimensiones, que yo normalmente las escribo para que nos acostumbremos a escribirlas. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular ese valor. Con el detalle, no se nos debe olvidar que es en kilowatt. Adelante. Me dio 5,03. 5,03, ok. Y entonces repito que eso es en kilowatts. Entonces, si lo quisiéramos tener en watts, lo curioso,
Lo curioso es que a mí me está dando diferente. Entonces, vamos a ver si hay otra respuesta. A ver si alguien más hace ese cálculo y nos A puede mí dar me su dio respuesta. igual. Profe, a mí me dio 5 igual. Ah, ok. Entonces vamos a ver qué pasó, qué me pasó a mí que me dio diferente. $503, ajá, 503 kilowatts, 5,03030 kilowatt sobre metro cuadrado, grados Celsius. Entonces, tengo que tener el cuidado de pasar esto a watts. Entonces va a ser 5030. 5030 watts sobre metro cuadrado, grados Celsius. Ya tenemos los valores de H interno y H externo. Entonces vamos a continuar con el problema. Entonces H interno, a ver qué pasó aquí. Teníamos el valor, ustedes me lo pueden dar. 7,554. Sí, profe. 7,554 con las unidades pues que conocemos, watts sobre metro cuadrado sobre grados Celsius, y el H externo igual 5,030 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ahora hay que calcular el valor de U, que es el coeficiente de transferencia total, o coeficiente global de transferencia de calor. Coeficiente global de transferencia de calor es el U. Entonces vean qué interesante cómo vamos a calcular el U. El U está formado, les había dicho que eso lo vimos en algún momento, que está formado por una suma de resistencias. Eso lo podemos poner aquí, suma de resistencias, donde entonces vamos a tener básicamente dos resistencias, porque les habíamos dicho que íbamos a despreciar una de ellas. Entonces, la primera resistencia va a ser el H interno. Vean que la primera resistencia es la resistencia por convección interna y va a tener esta forma, 1 entre HI, y la otra va a ser la resistencia por convección externa y va a tener esta forma, 1 entre HE. Y entonces esto, pues son unas fracciones. Y esto se suma. O sea, el 1 entre W es igual a la suma de estos dos términos. Aquí hay un detalle que nos faltaría un área. Si quisiéramos ser rigurosos, en el denominador también va un área. Pero vamos digamos, es más, el área interna, una sería el área interna de la pared del tanque agitado y otra sería el área externa de la pared del tanque agitado. Eso del lado derecho. Y entonces, y en el lado izquierdo, pues también sería U por A. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál área usaríamos? ¿La interna o la externa? Entonces, eso es una discusión que vamos a suponer que la pared es relativamente delgada y que no hay mucha diferencia, entonces se nos cancelan las áreas. Esta es la fórmula, vean, esta fórmula es la fórmula que se usa mucho en libros de transferencia de calor para el cálculo del U. Entonces ahora podemos proceder a hacer ese cálculo. Entonces, esto va a ser igual, vean, podemos irlo haciendo. 1 entre U va a ser igual a 1 entre 7,554 más 1 entre 5,030. Y eso nos va a dar un valor de U.
A ver cuánto les dio. Ven que aquí estamos aplicando un montón de cosas. Y esa es la idea de este ejercicio. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 3019. Ajá, a mí también me dio lo mismo y posiblemente a, pues, a muchos compañeros, a los demás. Entonces, vamos, what sobre, vean las unidades, pues son las mismas. Ok, ya tenemos el U. Y entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde creen que vamos? Pues estamos calculando un valor de U, un coeficiente global. Vean que por ahí tenemos una fórmula que dice que el Q es igual a un coeficiente global multiplicado por el área de transferencia de calor multiplicado por una diferencia logarítmica media de temperatura y multiplicado por un factor F. Entonces vean que necesitamos, esa es la fórmula que queremos usar. No se los había dicho, pero esa es la fórmula. Yo esperaría que alguien lo haya visualizado al ver que estábamos calculando un U, pero ahora sí, ya tendríamos claro lo que estamos tratando de calcular. Estamos tratando de calcular el calor que con los datos que tenemos se podría manejar y de ahí vamos a sacar al final un flujo másico de agua. Entonces, ¿qué nos hace falta para poder calcular ese Q? La parte más fácil va a ser esta, que vamos a decir que F es igual a 0.9, que es como un valor genérico. Ocupamos el área, correcto, y ocupamos la diferencia logarítmica de temperaturas. Entonces necesitamos el área de transferencia de calor. Profe, ¿por qué la F tiene ese valor? Porque nosotros en una clase anterior habíamos dicho que esta F es un factor de corrección digamos, para que el resultado sea un poco más realista, porque los intercambiadores no son contracorriente pura o con corriente pura, sino que es una combinación ahí de un montón de cosas. Entonces surge ese factor de corrección que sale de unas tablas, que eso lo vamos a comentar. Hay uno de los problemas que hay por aquí que incluye la tablita o el grafiquito para buscar ese factor F, pero que en general en un buen diseño, o sea, si el intercambiador está bien diseñado, uno esperaría un valor alto y en promedio dijimos que lo íbamos a tomar como 0,9. En pocas palabras. Entonces, ahora nos toca calcular el área de transferencia de calor. Entonces, el área de transferencia de calor, imagínense el tanque agitado. Entonces, es la pared interna del tanque agitado. El tanque agitado tiene una pared lateral, por decirlo de una manera, tiene un fondo y tiene una parte superior. ¿Cuáles de esas partes entrarían en la transferencia de calor? Según el dibujo que hicimos hace un rato. O sea, imagínense el área de un cilindro. Tengo pi por el diámetro por h. Eso me da el área superficial más, y voy a poner aquí el área del fondo, que sería pi entre 4 por d, que de hecho es dt. Y esto es diámetro del tanque. Y aquí es diámetro al cuadrado. Y entonces la pregunta es, ¿el tanque tiene una tapa abajo, por decirlo así, o sea, una parte plana abajo que correspondería a este segundo término y tendría una tapa plana arriba, en una forma muy simple, un cilindro de tapas planas, que por decirlo así sería otro término igual al segundo, pero la pregunta es, por ejemplo, si la tapa de arriba
y participaría o no en la transferencia de calor. Y pues el asunto sería el dibujo que hicimos hace un rato. Digamos que la chaqueta Yo de pensaría que calentamiento. no, profe. Ajá. Muchas gracias. La compañera tiene razón. Si vemos el dibujo y si vemos otros dibujos que hay en los libros de camisas de calentamiento, la camisa lo que está cubriendo es la parte lateral y la parte de abajo. Entonces, esas son las áreas que tenemos que contemplar para la transferencia de calor. La tapa de arriba, pues quedaría por fuera. Es más, de hecho, acordémonos además que el H es igual al diámetro, las dimensiones estándar. Entonces, de hecho, esto nos quedaría 1,25 por pi por 0,6 metros al cuadrado. Eso es como digamos, el desarrollo de esa fórmula. Veo pues que tengo términos semejantes y además ya estoy sustituyendo h y estoy sustituyendo dt, y ese sería el cálculo que tenemos que hacer. También pudimos haberlo hecho como estaba la fórmula inicialmente y nos debería dar lo mismo. Estoy buscando el área por aquí. A ver si les da lo que tengo yo aquí. A ver cuánto les dio. A ver si les dio esto. Sí, profe. Sí, Ujú. profe, a mí me da eso. Muy bien, entonces ahora lo que sigue es calcular el delta, la diferencia de temperaturas logarítmica media, o sea, el DLMT, que eso es diferencia logarítmica media de temperaturas. Entonces ahora vamos a seguir aquí arriba, cálculo de la diferencia media logarítmica de temperaturas. Que es uno de los factores que tenemos que conocer. Entonces, para eso, yo les había dicho que hiciéramos un dibujo. Nosotros tenemos un tanque agitado, pero para este cálculo vamos a hacer como si fuera un intercambiador. O sea, vamos a hacer un cuadrito aquí y vamos a dibujar unas líneas de entrada y de salida, por decirlo de una manera. Y vamos a poner las temperaturas. ¿Y por qué razón estamos haciendo este dibujo? Porque yo les había dicho que era importante hacer el dibujo. ¿Para qué me iba a ayudar este dibujo? Digamos que arriba está el vapor, entonces el vapor entra a 100 como vapor y sale, ¿a qué temperatura sale como líquido? Si lo que hay es nada más condensación. En la chaqueta el fenómeno va a ser una condensación. Esta pregunta es importante porque luego en evaporadores es más o menos el mismo concepto. Vean que si hay condensación es un proceso a temperatura constante. No, en cambios de fase la temperatura se mantiene constante. Entonces entra vapor a 100 grados, vapor saturado, y sale líquido saturado a 100 grados. Aquí vamos a poner líquido saturado. Ujú. Y aquí del otro lado, vean que no he puesto flechitas para decir si es con corriente o contracorriente.
Pues voy a poner una flechita aquí y voy a poner otra flecha para acá para poder escribir entonces que entra a 10 Celsius. Estas temperaturas son en Celsius y sale a 54. Entonces, ¿ahora qué hacíamos? ¿Qué era lo que hacíamos ahora? Hay que calcular un delta T1 y un delta T2. Entonces, ¿cómo calculábamos el delta T1? Que puede ser pues el que ustedes gusten. Pero para algo hacíamos el dibujo, para que nos ayudara a calcular esos delta T. Entonces, ¿cuál sería uno de esos delta T? Profe, ese era el que era vertical u horizontal. No puede ser horizontal. O sea, para este cálculo en particular tenemos que verlo vertical. O sea, horizontal sería, por ejemplo, en los balances de energía. O sea, cuánto se calentó, cuánto se enfrió. Pero en este caso son las diferencias de temperatura. Ahí la palabra clave es esa, diferencias de temperatura. Entonces es vertical, es la temperatura caliente menos la temperatura fría. Y el gráfico es para que no nos confundamos, sobre todo cuando las 4 temperaturas son diferentes, pues es importante saber si es contracorriente, si es con corriente. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuál sería uno de los delta T? Delta 100. T1 me dio 46, profe. Y delta T2, 90. Ok, entonces uno es 100 menos 10. Entonces nos da 90. 90 grados Celsius, que es 100 menos 10. Vamos a poner aquí 100 menos 10. Y el otro va a ser 100 menos 54. Y eso nos da 46. Entonces, esos son los dos valores. Y ahora, con base en eso, ¿cómo escribiríamos la diferencia media logarítmica de temperaturas? A ver si nos acordamos. Es Sería, el delta T2 menos el delta T1 vamos a entre el hacerlo logaritmo así. natural de ellos Ok. dos a Ah, la adición. Arriba es una resta y abajo es digamos, es un cociente donde arriba tenemos una resta y abajo tenemos el logaritmo de un cociente. O sea, el cociente sigue el mismo orden. Esa sería nuestra fórmula para la diferencia logarítmica media de temperaturas. Y a propósito, pues la compañera que intervino pues lo planteó así y entonces vean que eso nos va a dar negativo arriba, pero también nos va a dar negativo abajo. Entonces al final nos da lo que tiene que dar, que es un valor positivo. Entonces aquí tendríamos 46 menos 90 dividido entre logaritmo natural de 46 entre 90. Y entonces eso nos da chance para que ustedes verifiquen que en efecto da negativo arriba y da negativo abajo. Y entonces no importa el orden en que yo ponga el delta T2 o el delta T1, siempre nos daría el mismo resultado y con signo positivo. Entonces aquí ya tendríamos, hacemos el cálculo y ustedes me dirán si les da este valor. Sí, profe. Ok. Entonces, vean, ya tenemos el U, ya tenemos el área, ya tenemos el DLMT o DMLT y ya tenemos el F, o sea, ya tenemos todo. Entonces, ahora vamos a calcular el flujo de calor. Ya tenemos para calcularlo Q igual
El U lo teníamos 3019 watt sobre metro cuadrado grados Celsius multiplicado por el área 1,414 metros cuadrados. Multiplicado por 65,56 grados Celsius y multiplicado por 0,9. Ese sería pues todos los factores y eso nos va a dar un valor de Q. Y si la fórmula está bien, se cancelan los metros cuadrados, se cancelan los grados Celsius y el resultado nos debería dar watts o julios por segundo. Entonces hacemos ese cálculo. A ver cuánto les da. A ver si les da este valor. Uy, aquí. Sí, profe. Sí, ahorita, pues si alguien más me confirma mejor para que seamos por lo Sí, menos tres profe, a mí personas, no me dio exactamente eso. pero No sé si parecido. hice mal. Sí, un toque parecido. A mí sí me dio igual. Profe, a mí me dio 250.869, pero es que yo metí el logaritmo, bueno, todo eso de una vez en la fórmula. Ujú. Está bien. Sí, digamos, es más, aquí esto estrictamente habría como que redondearlo, como les había dicho, 252,000, por ejemplo. Entonces, pregunta, ¿para qué calcular, o sea, para qué hicimos todo este cálculo? Y llegamos a un Q. Ya tenemos un Q que sería, este equipo podría manejar 252,000 watts, o sea, 252 kilowatts, digamos, de flujo de calor eh, con esta área, con esas temperaturas, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué hicimos todo este cálculo? Y tiene que ver con la pregunta inicial. ¿Cuál era la pregunta inicial? La masa del agua. La masa, el flujo másico de agua. Entonces, a eso es a lo que queremos llegar. Cálculo del flujo másico de agua. Eso es a lo que queremos llegar y para poder hacer ese cálculo, o sea, que involucre el flujo másico de agua, tengo que hacer un balance de energía. Entonces, en una clase anterior que hicimos un ejemplo de intercambiador de calor, por ejemplo, teníamos el flujo másico, teníamos temperaturas, etcétera, calor específico, y más bien con el balance de energía calculábamos el Q. En este caso, el flujo másico de agua de proceso es la incógnita, por eso no podíamos empezar por ese lado. Teníamos que agarrar otro camino, que fue el camino que tomamos. Que el problema nos da suficiente información para poder tomar ese otro camino. Y entonces ahora podemos plantear el balance de energía, digamos, de proceso, de la corriente de proceso. Entonces, donde el Q va a ser igual a el flujo másico de agua, pongámoslo así, por el calor específico del agua, por la diferencia de temperaturas, digamos, por delta T. Entonces, el calor, ¿qué valor tendría? Vamos a suponer que no hay pérdidas con respecto a los alrededores. Tendría que ser este valor que acabamos de calcular. Por algo fue que lo calculamos. Vamos a ver. Eso va a ser igual al MW, nuestra incógnita, por... No hemos hablado del calor específico del agua, pero ustedes deberían... Vamos a usar un valor típico.
¿Cuánto valdría el calor específico del agua? $4.184. 4.184 julios sobre gramo sobre grados Celsius. Entonces, como aquí estamos trabajando, vamos a ver, como aquí vamos a trabajar con kilogramos, para que el resultado nos dé al final en kilogramos, vamos a ponerlo así, 4.200, vamos a redondear un poquito, julios sobre kilogramo grados Celsius. Y falta el delta T por delta T, que es la diferencia entre la entrada y la salida. ¿De acuerdo? Que es 54 menos 10. Vamos a ver cómo acomodamos esto para que nos quede en una sola línea. A ver si es posible. Entonces, ese es el cálculo que tenemos que hacer. Y vean que de ahí vamos a sacar el valor de MW. Y ahora vamos a tener un bonus, como dicen, podemos hacer algo más todavía. Entonces hacemos ese cálculo, por favor. A mí me dio 1,36. Muy bien, a mí me dio lo mismo. 1,36 kilogramos por segundo. Entonces vean que ese es el flujo másico de agua que este sistema puede manejar, que ese tanque agitado puede manejar. O sea, con ese valor del flujo másico de agua, pues se va a cumplir que yo puedo tener en estado estacionario este sistema y calentar el agua de 10 grados Celsius a 54 grados Celsius con vapor de agua, etc. Y que se cumpla pues todas las condiciones que hemos averiguado. Temperaturas, los coeficientes de transferencia, etc. Este es al final la respuesta a la que queríamos llegar. Esta es la respuesta del problema. Tuvimos que hacer todos estos cálculos para poder llegar a este resultado. ¿Habrá algo más que podamos calcular? Todavía hay otra variable que podríamos calcular con toda esta información que ya tenemos. Es más, les voy a dar un dato adicional que es el calor latente, porque nos falta un dato para poder hacer un cálculo adicional, es el calor latente del agua a 100 grados Celsius. Ese dato es 2.257 kilojulios por kilogramo. Entonces, si les doy ese dato, ¿qué otra cosa podríamos calcular? Si yo les pidiera calcular flujo másico del vapor, ¿lo podríamos calcular? Sí, también. Ok, entonces sí, lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos otro balance de energía. Hay otro balance de energía. Acordémonos que en un proceso de estos de calentamiento o enfriamiento, generalmente hay dos corrientes y entonces, en este caso del tanque agitado, pues hay un fluido dentro del tanque y hay otro fluido que es el vapor que está en la chaqueta, en la camisa de enfriamiento o de calentamiento. Entonces yo puedo hacer dos balances de energía. El segundo balance de energía pues sería Q igual MS multiplicado por HFG, donde este HFG es precisamente digamos, este dato.
Vamos a ponerle aquí. HFG es como aparece en las llamadas tablas de vapor. Las tablas de vapor, ahí aparece también el calor latente. Además de ahí lo saqué. Entonces vean, Q ya lo conocemos. HFG, aquí tenemos el valor. Entonces simplemente sustituimos valores. 251.880. Vamos a ver cómo lo ponemos. Porque tendríamos watts, pero por el otro lado tenemos kilojulios. Entonces, la idea es que tiene que ser consistente. Para que el resultado sea consistente, vamos a ponerlo así: 251,88 kilowatts va a ser igual a ms multiplicado por 2.257 kilojulios por kilogramo. Acordémonos que el kilowatt sería kilojulios por segundo. Y ahora esto me permitiría encontrar el valor de MS, que MS es M de vapor. La S sería por steam. Entonces, con eso encontraríamos MS y vean que incluso encontramos más cosas, una cosa más de lo que nos pidió el problema original. A ver cuánto les da. A ver si les da esto. Sí, profe. Ok, digamos que... entonces, esto es el flujo de vapor que tendría que ir por la camisa, por la chaqueta de calentamiento. Entonces, y esto sería algo que también tendríamos que calcular típicamente. Por eso es que, pues, yo también quise incluirlo. Entonces, vean que aquí tendríamos, por decirlo así, totalmente diseñado nuestro sistema, este sistema de calentamiento, que pues fue un poco diferente del típico intercambiador de calor. O sea, hicimos un cambio a tanque agitado. Pues un poco para ilustrar la aplicación de una serie de conceptos y ver también que lo que se vio en intercambiadores, pues también lo podíamos aplicar y adaptar a otras situaciones. Me pregunto si hay alguna pregunta, valga la redundancia. Profe, Sí. vea, una consulta. La temperatura que entra a 100 y sale a 100 en el líquido saturado, ¿por qué es? Porque es los procesos de cambio de fase. Que entra vapor y sale líquido. Es un proceso de cambio de fase. Entonces, a ustedes les tienen que haber explicado en cursos anteriores que los procesos de cambio de fase suceden a temperatura constante. Precisamente la energía que sale o que entra se ocupa en el cambio de fase, no se ocupa en cambiar temperatura. Por eso lo que aplica es el concepto de calor latente, que vean que tiene unidades kilojulios sobre kilogramo, porque son procesos a temperatura constante. Eso es importante, digamos, conocerlo, manejarlo y tenerlo claro. Esa es la razón. Entonces, vamos a salvar esta pantalla también. Profe, ¿Sí? yo no entendí qué valores poner para sacar el calor latente del agua, que dice HFG. HFG se busca en una tabla de propiedades del agua. Ahí fue donde yo lo encontré. O sea, es un dato experimental. Entonces tengo que irme a un libro que tenga las propiedades del agua, o bien puede haber una página, hay páginas web o hay aplicaciones donde yo puedo tener las propiedades del agua y puedo buscar entonces la entalpía de vaporización, o conocida como calor latente.
Esa sería Está la bien, explicación. profe, gracias. De ahí salió. Es un dato experimental que está tabulado en tablas. Entonces, es más, cuando hagamos evaporadores, por ejemplo, vamos a tener que volver a este tema de que vamos a ocupar calores latentes.